Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 22 de agosto de 2025 y este es el capítulo 1520 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las de Fede Andrade desde México, que yo siempre digo México, Fede, pero concrétanos, ¿desde qué parte de México? Que México es uno de los más enormes países de habla hispana del mundo. Pues gracias, Pedro. Saludos a todo el auditorio. Bienvenidos. Pues bueno, concretamente desde la Sierra Veracruzana, a la altura del centro del Golfo de México. Sigue siendo Golfo de México, ¿eh? Aquí en Perote no nos cabe ninguna duda. Aunque tú y yo sabemos que se podría llamar perfectamente Golfo de América si es que no fuera porque quien le quiere cambiar el nombre cree que América es solo lo que hay de la frontera de Estados Unidos de América y México para arriba. Bueno, sí, es más, claro, pero bueno, y de la frontera de Canadá y Estados Unidos para abajo. También, sí, también. En fin, no, pues con gusto de estar contigo y con el auditorio y a las órdenes. Estábamos hablando, bueno, gracias a ti, por supuesto, porque siempre estás disponible y esa visión desde el primer país del mundo por número de hispanohablantes siempre es imprescindible y siempre, además de tu mano, siempre es una maravilla escucharte y tú sabes, porque yo te lo digo, que si no soy yo, es que la gente me lo dice. Es verdad que los capítulos de los viernes la gente es muy cariñosa. Gracias. El otro día con Alicia me mandaron varios correos y mensajes privados. Estoy seguro de que de tu conversación también me llegarán mensajes y correos y cosas de este tipo. Porque siempre que vienes ocurre. Gracias. Estábamos tú y yo hablando y te he dicho, vamos a empezar a hablar de todo esto porque aunque hoy lo que queremos es hablar del asunto de las bebidas carbonatadas azucaradas, que es una cosa que en América Latina tiene un impacto por encima de la media del mundo y diríamos que en México por encima de cualquier medida, incluso de la propia América Latina. Pero habíamos empezado nuestra charla previa y yo te decía, mira, esto yo creo que vamos hablándolo, ¿no? Con el asunto de las vacaciones. Te preguntaba si estabas de vacaciones, ya has comentado alguna vez que tú tienes tu propio negocio. Eso, tanto en España como en México, es poco compatible con unas vacaciones relativamente extensas, no voy a decir dignas, porque un fin de semana largo, bien aprovechado, está muy bien. Hombre, pero no estás de vacaciones como tal, ¿no, Fede? No. Bueno, en México, te decía yo, pues cada empresa, cada institución, cada dependencia, pues te va programando vacaciones de acuerdo a diferentes factores y normalmente la gente le pueden tocar vacaciones en enero o en diciembre o en febrero o en junio o en julio. Va uno buscándole pedir vacaciones de acuerdo a la escuela de los niños que toman en el verano es largo o en invierno en diciembre, enero. Pero, pues bueno, cada empresa, cada caso es diferente y te puede tocar cualquier mes del año, ¿no? A diferencia de ustedes que tienen un agosto, partes de julio, incluso en algunos casos ya casi de regla, ¿no? Y que sí, suelen ser 30. Un verano entero. Suelen ser 30 días naturales, y ahí depende de las empresas. Mis días, por ejemplo, no son naturales, son de los días laborales nada más, o laborables. Pero sí suelen ser unos 30 días en verano. Cierto es que esos 30 días que decimos de verano, en la mayor parte de los casos son 30 días para todo el año. Pero también hay sitios en donde se dan días específicos para digamos, los días de Navidad y también para la Semana Santa. Bueno, no vivimos mal en ese sentido, pero igualmente la gente que vive de su facturación cotidiana tiene que hacer equilibrios. Sí, señor. Si no pedaleas, no marchas. No, si no pedaleas la bici se capa a un lado, eso está claro. Sí, claro, señor. Mira, yo había oído hace ya bastante tiempo, es más, no sé si en algún momento ya conoces las noticias hablando del negocio del agua en el mundo. Sí, señor. Yo creo que mencionaba el hecho de que, por ejemplo, en Ciudad de México
Los acuíferos de alrededor la mayor parte de ellos están privatizados, muchos eran del grupo PepsiCo. Bueno, y esto no es un tema aislado, ¿no? Eso afectaba un poco a quién es el dueño del agua en qué partes del mundo. Sí, aquí en España la gestión muchas veces es privada, pero el agua es pública, digamos, es un bien natural. Bueno, es pública, entre comillas, ¿eh? Hay manantiales que tienen propietarios que a veces, bueno, pues también embotellan agua y la venden, pero nunca es una alternativa, digamos, pues eso, en una gran ciudad. Los acuíferos de alrededor de Madrid son del Canal de Isabel II, que es una institución pública. Aquí en Vizcaya es el Consorcio de Aguas de Vizcaya, que es una institución pública. Es un poco distinto. Y esto lo quiero enlazar con el poder, la presencia y la enorme venta que tienen en toda América Latina y específicamente en México, y por eso quería hablar contigo de este asunto, las bebidas carbonatadas azucaradas. Sí, señor. Déjame que haga una pequeña entradita, una pequeña introducción de lo que es este asunto a nivel mundial y luego me vas contando, porque yo sé que además tú, que eres un hombre muy serio con estas cosas, te has preparado cositas para poder contarnos. Sí, mira, señor, no, dale, sigo tu paso. Hay un alto consumo en ciertas regiones del mundo respecto a este tipo de bebidas, que hemos dicho que son bebidas carbonatadas azucaradas. Ahora también la tendencia, ¿no?, de añadirles edulcorantes por la epidemia de la diabetes en el mundo y el peligro que tiene el azúcar respecto a la diabetes. Aunque de los edulcorantes habría que hacer una parte también, porque también tienen sus contraindicaciones. A pesar de una tendencia general hacia la disminución en algunos mercados, bueno, con el tema de la alimentación sana y todo esto, hay ciertas regiones como América Latina y el Caribe que han mostrado un consumo particularmente alto. Fíjate que hace aproximadamente unos 7 años, en 2018, la ingesta media mundial era de 2,7 porciones por semana, pero en estas zonas, en aquel año 2018, se alcanzaban 7,8, de 2,7 a nivel mundial a 7,8 porciones de este tipo de bebidas en América Latina y el Caribe. Un estudio de 2023 reveló que el consumo global de bebidas azucaradas había aumentado un 16% entre el año 90 del siglo pasado y 2018. Y esto venía a subrayar que si bien la conciencia sobre la salud había crecido, el problema del consumo excesivo de este tipo de bebidas seguía siendo significativo. Históricamente, países como México, como Argentina, han figurado entre los principales consumidores de refrescos carbonatados. ¿Y dónde estamos ahora? Pues mira, a partir de 2025, las tendencias más importantes en este mercado de bebidas azucaradas y carbonatadas sufren una transformación que tiene que ver sobre todo por las demandas de los consumidores y las políticas de salud pública. Los consumidores estamos cada vez más preocupados por la salud. Esto lleva a un mayor escrutinio de los ingredientes y sobre todo de la cantidad de azúcar que tienen las cosas que tomamos. Se observa un aumento en la demanda de opciones bajas en calorías, sin azúcar o con edulcorantes naturales. Se ha reducido el uso de azúcar y de edulcorantes artificiales. Las empresas están respondiendo a esta demanda, reformulando sus productos para evitar toda esa ingente cantidad de azúcar que habitualmente llevaban estas bebidas. Y también hay una tendencia a reemplazar los edulcorantes artificiales, que son muy complicados para el tema intestinal, por alternativas de origen algo más natural. Los consumidores buscan bebidas que ofrezcan beneficios adicionales. Esto es un fenómeno emergente, ¿vale? Pues las bebidas así como veganas, con probióticos, la kombucha, este tipo de cosas, vitaminas, extractos naturales, este tipo de cosas. Y en mercados maduros como Estados Unidos y Europa se observa una desaceleración en el consumo de refrescos tradicionales, pero en Asia y otros mercados emergentes el crecimiento sigue siendo fuerte, impulsado por la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. A mayor ingreso, cuando las sociedades pasan de lo rural a lo urbano, vamos a decir, la alimentación y el acceso a determinados símbolos, como la Coca-Cola, de la que luego seguramente hablaremos, o la Pepsi,
fíjate que se viven como un símbolo de estatus, cuando en realidad son bebidas que su consumo, pues de manera habitual o en cantidades grandes, no es para nada buena para la salud. Así es. Hay un cierto impacto de las políticas públicas con temas como los impuestos, que son bastante controvertidos, sobre las bebidas azucaradas, en España, por ejemplo. Las etiquetas de advertencia de la insalubridad o de la falta de, del daño que pueden producir a la salud este tipo de bebidas. Y en esas estamos. Pero no terminamos realmente de mostrar hacia el mundo a nivel general y en particular en países como Argentina, México y otros países de América Latina una disminución. ¿Cómo es la realidad del asunto de las bebidas carbonatadas azucaradas en México para que los oyentes desde Europa entendamos de qué estamos hablando, de cuál es la gravedad de este asunto? Sí, Pedro, pues mira, cuando me planteabas la posibilidad de hacer un episodio sobre refrescos, sobre bebidas azucaradas, pues yo empecé a revisar los datos porque tengo una idea y te puedo contar algunas anécdotas más tarde, pero no quería irme sin hacer un poco de investigación al respecto. Uh-huh. Y bueno, sé por investigaciones previas que hice en su momento, Coca-Cola es el principal vendedor de refrescos en general en México y en Latinoamérica. Especialmente en México es el principal proveedor y yo creo que tiene, según los datos que consulté, alrededor del 73%, depende de dónde cheques y más o menos cómo hagas los redondeos y demás, pero alrededor del 73% del mercado, de la cuota de mercado, ¿no? Uh-huh. Y empecé a revisar, dije, bueno, vamos a los reportes financieros de Coca-Cola FEMSA, COF, que publican cada año, incluso al semestre y al trimestre van publicando cosas adicionales. Entonces, información que está a la mano, que es revisada, confiable. Pero bueno, previamente llegar a eso, hice una búsqueda en internet y me encuentro con que Hataka, o Sataka, no sé cómo lo pronuncian allá ustedes, decía que alrededor del 10% Shataka, sí. Shataka, sí, alrededor del 10% del ingreso de México, del mexicano promedio, se va a refrescos. El 10% de su renta media. Sí, se me hizo muy alto. Y yo dije, no, tengo que revisar esto a conciencia porque esto está raro. Entonces empecé a revisar los estudios de los estados financieros y los reportes para inversionistas de Coca-Cola FEMSA, que de entrada, pues bueno, no es el único distribuidor. Ellos cubren propiamente lo que es el centro, sur y sureste de México, aparte de que cubren Centroamérica y gran parte de Latinoamérica, ¿no? Esta cosa que estás contando es una realidad que la mayor parte de la audiencia desconoce y es que hay una factoría de Coca-Cola Company aquí en mi pueblo, en Galdacao. Sí, señor. Que es una sociedad anónima que se llama Norvega. Norvega, sí. Que con B, no, digo por si alguien lo quiere buscar, que es una sociedad anónima participada por Coca-Cola. Yo no sé si solo propiedad de Coca-Cola, reconozco que no lo he estado mirando, pero es una forma muy habitual de actuar. Pensamos en Coca-Cola como una gran compañía, Coca-Cola Company, pero resulta que luego cuando se va instalando en los mercados locales, lo que hace es generar sociedades anónimas. Tú estás hablando de una sociedad, como has dicho, Coca-Cola FEMSA. Sí, bueno, mira, yo... Que fíjate, que atiende solo una parte de México, entiendo. Es correcto, por lo que estás diciendo. Que conozco un poco porque un caso de estudio típico en maestrías es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola en general a nivel mundial. En las escuelas de negocios, ¿quieres decir? Sí, en las escuelas de negocios. En la maestría tuve muchas semanas trabajando con información de Coca-Cola Global y de Coca-Cola, y sé más o menos cómo opera. Coca-Cola es una franquicia, la marca, el holding está en Estados Unidos, pero suele hacer franquicias con zonas restringidas para que haya una sociedad anónima que trabaje una zona específica de un país o de varios países, como es el caso de Coca-Cola FEMSA. En México, es decir, las sociedades anónimas no son enteramente propiedad de Coca-Cola, sino como especies
de joint ventures o ni siquiera eso? No solían ser, era un grupo de inversionistas local que pedía la franquicia, ponían sus billetes, un plan de trabajo. Una franquicia pura y dura. Solía ser, pero conforme han pasado los años, Coca-Cola ha ido tomando participación en las principales franquicias, en los principales franquiciatarios, y va poniendo su capital también, y van reduciendo también, porque cierto es que en los años 50 y 60 entiendo que había muchas más franquiciatarios en México, y ahora serán 3 o 4 para Coca-Cola, el dato no lo tengo actualizado, en su momento lo vi, eran 5 o 6 los que estaban en ese momento, ahora deben ser 3 o 4, quizá 2 en México, y en ambos casos Coca-Cola, el holding, ha puesto capital en el asunto. Coca-Cola FEMSA, que es el que te marco, es una sociedad que empezó en Monterrey, son dueños, o eran dueños, ahí hicieron sus movimientos, de cervecería y de tiendas de conveniencia y demás. Pero bueno, ahora Coca-Cola FEMSA abarca solo lo que es la fabricación y distribución de bebidas en general. Ahorita te cuento un poco qué es lo que están haciendo y por qué hablo de bebidas en general. Y abarcan lo que es centro, sur y sureste de México, abarcan todo lo que es Centroamérica, abarcan gran parte de Latinoamérica, de lo que es Sudamérica. Y cuando te digo que ellos trabajan bebidas, pues que conforme se han pasado los años y las tendencias son más a las bebidas, entre comillas, saludables, pues han ido produciendo, por ejemplo, comprar una gran marca con mucha tradición de leche de vaca, una marca que está cumpliendo 100 y tantos años, la compraron ellos y la incluyeron dentro de su portafolio. En su momento compraron Del Valle, que era una compañía que fabricaba jugos de naranja, de manzana, etcétera, zumos, dicen ustedes. Y compró también otra marca que se dedicaba a hacer bebidas con base de soya, de tipo leche de soya y saborizadas. Y entonces tiene un portafolio que abarca desde la leche para el desayuno del niño, leche semidescremada, leche light, leche deslactosada, leche entera, etcétera. Esta misma marca, Santa Clara, tienen también su división, su fracción de helados, tienen unos helados deliciosos, helados tipo premium. Entonces tiene desde la leche hasta lo que es el zumo de naranja, zumo o bebidas tipo naranjadas que traen un poco de carbón, traen algo de azúcares y traen base de zumo, y lo que es Coca-Cola como tal, con todas sus variantes, ¿no?, de sabores, ¿no? Frescas, de naranja se me olvida, etcétera, ¿no? Que es toda la gama de Coca-Cola, pero el rey sigue siendo Coca-Cola, Coca. Por curiosidad, ¿cómo se llaman? Porque aquí, por ejemplo, es Fanta, las Fanta. bebidas. Fanta, sí, Fanta, igual. Fanta, sí. En México es también Fanta, la Fanta división naranja, o la marca de bebidas de sabor de frutas. Sí, suele ser naranja el principal, aunque de repente hay temporadas que sacan grosella, que sacan uva, que sacan algún otro sabor, pero naranja es la base, ¿no? Aquí es naranja y limón. Aquí nada más naranja, porque lo que es limón se lo han llevado, lo que es cítrico como tal, más hacia lo ácido, se lo han llevado a Fresca, que es otra marca, equivalente al Cass que tienen ustedes allá en Europa, el Cass que es más como toronja, amargosito, es Fresca aquí. Tienen lo que es la división esta de Sprite, que también ustedes conocen allá perfectamente, que es la misma marca. Sí. Lima limón. De repente sacan alguna variante con un colorcito, con saborcito de otra cosa, pues es Sprite. Y Coca-Cola tienen su brazo muy fuerte con lo que son bebidas minerales. Tenían el Ciel, que era una marca que ellos desarrollaron desde cero, partiendo desde su división de agua pura, agua purificada. Hicieron su agua carbonatada Ciel. Y luego con el tiempo compraron una marca en el norte que tiene mucha tradición, que es Topo Chico. Es un agua mineral natural con sales minerales. Es de sabor más fuertecito, y la tienen como una marca de agua mineral premium, ¿no? Porque es más cara que
que lo que es Ciel y más típica de ver en un restaurante fino, ¿no? En un barecito, en un restaurante fino. Y esas son las marcas que ellos tienen como refresco, pero aparte te digo, tienen Del Valle, que tienen su naranja y su eh, durazno, manzana, etcétera. Las leches que son Santa Clara y bueno, tienen otras marcas. Hablabas tú empezando en la introducción sobre lo que es el agua purificada. Es bastante fuerte su división de agua purificada porque tienen lo que es Ciel. Tenían otras marcas en cada zona, pero las fueron unificando todo bajo la marca Ciel. Y ellos abarcan una gran profundidad de mercado y una gran cuota de mercado de las aguas purificadas. Porque ¿cómo es el agua de grifo en México? Pues mira, depende de dónde te pares, porque el agua normalmente la administra o la lleva cada municipio. Entonces, donde te pares es variable, ¿no? Entonces, no suele ser en la gran mayoría, y hablo del 99% de los casos, agua que puedas tomar como tal, ¿no? Cuando yo era niño, lo que se hacía era que tú tomabas agua del grifo y la hervías, la pasabas por un sedazo, por una malla y la hervías, y eso era lo que tomábamos como agua cuando yo era niño. Por ahí de los 90 empezó la moda del agua, el agua embotellada y luego el agua de garrafón. En Ciudad de México, donde era desde los 70, yo era muy, muy, muy pequeño y ya se usaba el garrafón. Había marcas con mucha tradición que era Electropura, agua de garrafón en Ciudad de México. Pero tú en provincia, tú no había purificadoras, no había quien te la vendiera, entonces lo que se usaba era eso, agua de grifo, pasada por un sedazo, hervida, y eso es lo que se tomaba normalmente en muchos lados. Cuando Lugares nos donde... hablas de agua de garrafón, ¿te refieres a eso que podemos ver aquí, por ejemplo, en España, más en las oficinas? Exacto, Que sí, es, exacto. viene alguien que te sirve un garrafón, te lo coloca boca abajo en una máquina y te lo sirve caliente, frío, como tú quieras. Exacto, ¿no? sí, Ese exacto. tipo de... Es lo que normalmente se toma ahora en México, ¿no? Y ahí la cuota de mercado no es tan grande como con lo que es refresco, pero siguen teniendo mucha presencia en muchos lugares y porque es una marca más cara, ¿no? Aquí un garrafón de agua de Coca-Cola, marca Ciel, ronda los $2.50 con 20 litros de agua, o $2, 2,50 € más o menos, 2 € y centavos el garrafón de 20 litros. Y hay purificadoras locales que te venden el garrafón por menos de €1, ¿no? Entonces, la cuota de mercado de agua purificada no es tan grande, pero tienen mucha presencia y su marca es muy reconocida, ¿no? Claro, pero partimos entonces también de una oportunidad de mercado y es que la administración pública no garantiza, como por ejemplo sí ocurre en una buena parte de España. Es verdad que el Levante, desde Cataluña hasta, te diría que una parte del oriente andaluz, el agua es potable, pero no tiene un buen sabor por las cantidades de cal que tiene y por muchas otras cosas. Hay quien utiliza filtros, hay quien utiliza otro tipo de cosas, pero aquí por lo general, ciudades como Madrid, no lo sé en Barcelona, pero desde luego todo el norte y una buena parte de la mayor parte del país, quitando el Levante, la mayor parte del país, lo que sale del grifo no solamente es potable, sino que sabe bien. Entre comillas lo de saber, porque el agua para estar buena no tiene que saber a nada. Claro. Sí. Pasa por plantas potabilizadoras, por plantas que filtran, por plantas... Todo esto estamos hablando de empresas públicas en todos los casos, o empresas contratadas por la administración pública. Es decir, la administración pública no pierde el control de ese agua, ni desde luego su propiedad. Y cuando te llega el grifo, suele llegar tratada con algún tipo de cloro. Cloro, sí, decir, claro. ¿no? Claro. Esa es la realidad. Pero claro, en México, el punto de partida para las empresas es que de entrada el agua del grifo de tu casa puede que no la puedas beber. Pues mira, depende de dónde te pares, te decía, porque es un tema que administra cada municipio, cada ayuntamiento. Y depende también de la fuente del agua, ¿no? En el caso de que contabas de España, pues hay lugares donde el agua es dura, es agua con calcio sobre todo, con magnesio, con hierro.
y tienen sabor desagradable y es complicado llevarla a un punto tal que sea bebible y agradable, ¿no? Igual en México hay fuentes complicadas para beber, sobre todo, por ejemplo, cuando es agua salubre pegado a la costa, agua como la de Monterrey, que es agua muy dura, aguas hacia ciertas partes de México, que son aguas duras. Pero en muchas partes de México el agua viene de un arroyo y es lo que se usa para entubar y para llevar al grifo de tu casa, ¿no? Entonces, Ujú, normalmente las tuberías tienen poco mantenimiento. En algunos lados se le agrega cloro para darle un poco de potabilización, para reducir todo lo que son microbios y hacerla un poco más potable, pero hay lugares en donde no, hay lugares donde se supone que sí y no sucede. Entonces, cada lugar es un ujú, es diferente, cada caso es diferente. Entonces, aquí lo que conviene es, pues, según el lugar, según la experiencia, pues tomas agua de un garrafón, llámale Ciel, llámale mm. Pedrito, Pero Pedrito, sí. etcétera, ¿no? En tu casa, yo, en mi caso, tu casa, puse un sistema de purificación y yo tomo agua del grifo y la Ujú, purificamos con, ya sabes, ultravioletas, etcétera, etcétera. eh, y es lo que tomamos en casa. Y tiene muy buen sabor porque es agua que viene desde la Sierra Veracruzana, desde la Sierra Madre, es agua que nos llega desde el Pico de Orizaba y tiene muy buen sabor, es muy agradable el sabor. ujú, Casi no te sabe a nada, el olor es magnífico, no tiene olor a nada. Y con la purificación, pues la dejamos libre de bichitos para poderla tomar a gusto. Pero cada casa es diferente, ¿no? Y lo normal es comprar agua de garrafón. Entre comillas, que porque ya, sí. ya te hablaré de las anécdotas y vamos un poco al tema de los refrescos, porque en muchos lados lo que se usa para comer, llegas a la comida y lo que se sirve es una Coca-Cola en la mesa, ¿no? Pero bueno, ya iremos a ese punto. Me dejo llevar a tu paso. No, sí, te iba a preguntar si, además de todo esto que estamos diciendo, que yo no digo que sea lo que lleva a la población a consumir más bebidas azucaradas, pero sin duda, si uno o una toma por costumbre que su ingesta de agua, de líquido, vamos a decir, que le sirve para la vida, diaria, ya viene, por decirlo de alguna forma, embotellada. Entiendo, pero esto es una especulación mía, que es más fácil, ¿no? Saltar a decir, bueno, pues en lugar de beber agua normal, voy a beber un zumo de frutas o un jugo, como decís allí, o voy a beber una bebida de Coca-Cola o de PepsiCo o de lo que sea. Pero más allá de eso, y más allá de si en un municipio o en otro está mejor o peor el agua, que eso en buena medida también pasa en España, eh, hay un gusto, porque todos conocemos, yo creo que aquí, desde luego en España, sí, y yo creo que en toda América y en cualquier lugar del mundo donde se escuche esto, si hay algo internacional de México, aparte de su cultura de la muerte, aparte de sus mariachis, aparte de otras cosas más feas que desgraciadamente en algunos lugares también se identifican con México, es su comida, su maravillosa comida, llena de Sí, picante, señor. llena de chile, llena de tortitas de pan de distinto grano, maíz, trigo, burritos, en fin, este tipo de cosas que yo a veces me pierdo, pero que siempre, siempre están riquísimas y que abusan, para alguien como yo, que no tiene ese gusto, abusan de manera exagerada de esta hierba, que ahora no me va a salir, que le echáis muchísimo ¿Qué será? ¿Cilantro, al perejil? guacamole. El cilantro, sí, sí, el cilantro. Cilantro, sí. Todo eso lo sabemos, pero mi pregunta es, ¿hay un gusto especial en México por lo dulce? No solo por las bebidas, me refiero en general. Helados o yo qué sé, o galletitas o... ¿Sois de dulce como puede ser, por Pues ejemplo, la cultura del norte de África musulmana? sí, en general en México nos gusta el dulce desde tiempos de la colonia, pues siempre se incluía fruta o algún dulce con base de azúcares, piloncillos o azúcar de caña en las comidas en la mayoría de los hogares, ¿no? Pero sí, la gastronomía tiende a sabores picantes, pero también a sabores dulces.
Y como te decía, en el caso de México, Bueno, pues de hecho, sí. sois los inventores del chocolate con picante. Sí, claro. Pero Eso hay que ponerlo en un altar y rendirle culto, porque es una maravilla. Es que, bueno, la receta original de chocolate, así como lo preparaban los mayas, los aztecas, era chocolate picante. Entonces sentías las endorfinas que te llegaban y se generaban por el picante y por lo que es la teobromina, ¿no? La cafeína, el primo de la cafeína. Entonces Que ya sentías sabes ahí que el luego estímulo dicen fuerte, ¿no? que es un sustituto fantástico para tú ya sabes qué. Lo cual en México no debe de funcionar porque sois unos cuantos y sois más bien de tener familias extensas. Pero eso Sí, señor. podríamos hablar de ello en otro Sí, capítulo. ya es para otro episodio. Y Sí. bueno, entonces te decía yo, entonces empecé yo a revisar estadísticas y dije, a ver, bueno, ¿qué dicen esta gente de Coca-Cola FEMSA? Sí. Y los números me dejaron bastante sorprendido porque ellos están facturando en México lo que son 13,416 millones de dólares, que es un dineral. Ahorita voy haciendo te voy platicando las conversiones a los números. Recuérdanos cuántos mexicanos y mexicanas sois. ¿Cuántos millones? Rondamos los 125 millones de personas. El último censo creo que estaba pegándole a los 130 millones de personas. Entonces, no sois ahorita un país pequeño. Quiero decir que No algunas lo cifras también hay somos. que tener en cuenta que sois uno de los grandes países poblacionalmente a nivel mundial. No lo somos un país muy grande, pero los números sí son bastante grandes. Entonces yo hacía las cuentas, dije, bueno, y por ejemplo, en cuanto a producción, ¿cuánto venden en México la gente de Coca-Cola FEMSA? Y ellos venden un equivalente a 2,124,4 millones de cajas de unidades. Y, ahorita te explico un poco qué significa esto, porque así viene su reporte. Entonces, cada caja unidad, dicen ellos que equivale a 24 botellas de 8 onzas o su equivalente, ¿no? Porque por ejemplo, algunas de sus bebidas las venden en botellas de 3 litros, que ya te dice cómo es el consumo en México. Entonces, ellos hacen el equivalente a cajas unidades. Yo hice la cuenta y dije, Coca-Cola FEMSA atiende tantos estados que corresponde a una población de 78,7 millones de personas, solo lo que atiende Coca-Cola FEMSA. Entonces yo dije, a ver, vamos a hacer la cuenta y esto me da un consumo para la zona que ellos atienden de 150,3 litros al año por persona. Dije, caramba, a ver, al día, 410 mililitros por persona al día. 410 mililitros es un montón de refresco. Aquí está englobado un poco lo que es las bebidas tipo refresco, Coca-Cola y sus variantes, pero también aquí entra el zumo, aquí entra el agua con saborcito, el agua mineral, y lo que está también muy de moda en México son las bebidas tipo suero, ¿no? Que el top mind es el Gatorade americano. Coca-Cola aquí tiene su marca que es Powerade. Y pues sigue siendo Powerade, un montón sí, igual que aquí. Sí. pues sigue siendo un montón de diarios, son 410 mililitros por persona diario. Esto equivale a, depende qué tomes, pero una estimación de 40 a 50 centavos de euro al día por persona. Entonces yo hacía la cuenta, una familia promedio mexicana ronda los 4 y fracción, casi los 5 personas, pues viene siendo como $2 y centavos al día. O euros, ¿no? No es lo mismo, pero van cerquita uno del otro. Y bueno, yo estaba revisando y resulta ser que para Coca-Cola México es un país muy importante porque lo que representa México para ellos es el 11% de sus ventas en todo el mundo. Y aquí ya estás hablando de lo que venden en Asia, África, etcétera, ¿no? México es el 11%, es su principal mercado. Lo que es Coca-Cola FEMSA tiene un ritmo de crecimiento de 10,4% anual en cuanto a su facturación. Uf. Es una empresa que a pesar de que el mercado ha estado creciendo,
Producto Interno Bruto de México no pasa del 2% en los últimos 10 años, ellos siguen creciendo a un 10%. Es impresionante. Y bueno, me fui a revisar datos de la Cámara de Productores de Alimentos, me fui a revisar datos de otros lados. Y bueno, México tiene un mercado estimado de 20.57 mil millones de dólares en cuanto a bebidas azucaradas en general. Aquí ya entran las de azúcar y carbonato, entran las de azúcar sin carbonato, las deportivas, las etcétera, etcétera. Es un montón. Y tomando los datos de la Cámara Nacional de los Productores de Alimentos y de Bebidas, pues nos viene dando algo muy semejante, lo que me confirma las cuentas que ya hacía, alrededor de los 50 centavos de euro por persona al día en gasto de bebidas en general. Si tú consideras que una familia promedio ronda los 5 personas, gasta al día alrededor de los $2.50, y según la última estadística del INEGI, que es el Instituto de Estadísticas en México, Geografía, Estadística e Informática, según la última encuesta del ingreso y gasto de los hogares en México, que salió hace unos días precisamente, la familia para las zonas que tiene Coca-Cola FEMSA ronda los 9,000 pesos al mes, es decir, los 420 euros al mes. Ellos están dejando alrededor de $2 o $2.50 al día. Tú haces las cuentas y dices, pues esto equivale casi a un 16% de sus ingresos lo están gastando en refrescos. Y me dejó sorprendido. Esto explica muchas cosas. Yo no sé si en tu revisión has estado observando el tema. Bueno, una de las cosas que a mí más me preocupaba, que es todo el tema de cómo afecta esto a la salud. Claro. Porque toda esta conversación emana de que yo hable de la nueva marca de bebida helada de Coca-Cola, el Fusti. Sí, y tú me dijiste que efectivamente en México había prácticamente desaparecido el Nestí, que se estaba vendiendo Fusti. Es correcto, sí, tiene casi un par de años. Sí, sin embargo, desde Ecuador me decían que se seguía vendiendo el Nestí y que del Fusti no se sabía nada. Esto entiendo que tiene que ver con distribuidores y tal. Exacto. Claro, yo con aquel motivo sí que estuve revisando los datos y preparando también, una vez que decidimos tú y yo que íbamos a hablar de esto, y me encuentro con que México es uno de los países con una mayor prevalencia a nivel global de la diabetes. Tanto es así que la mayor parte de los años, uno tras otro, la diabetes se considera la principal causa de muerte, de decesos en México. Solamente a veces superada por enfermedades del corazón, que tendríamos que ver también qué relación puede guardar con la obesidad o el sobrepeso que producen este tipo de bebidas, y con el lógico paréntesis, desgraciadamente, de la COVID-19, que alteró las estadísticas no solo en México, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, sí. Claro, un país con un consumo tan alto de bebidas azucaradas y carbonatadas, que, bueno, en parte puede paliarse con esto que decíamos de que empiezan a aplicarse edulcorantes algo más naturales o están investigando en ello, tal. Pero la realidad es que finalmente cualquier nutricionista te va a decir que tampoco sustituir por una bebida carbonatada con edulcorantes es la fórmula, porque el cerebro igualmente, de ahí lo que obtiene es deseo de consumir dulce. Si no lo tomas en la bebida, lo tomarás en otro momento, pero ese deseo. Y eso está matando. O sea, es el principal asesino silencioso en tu país. Y eso me parece tremendo, bueno, Sí, bien lo dices, el principal asesino silencioso, porque la principal causa de muertes es otra. No voy a entrar en ese tema hoy. Pero sí, después de lo que es violencia. Hablamos evidentemente de enfermedades. De enfermedades. ¿No? Es la diabetes, que tiene que es la causa de 24,000 decesos al año. 24,000 personas mueren al año por diabetes en México. Y yo estaba revisando un poco las estadísticas globales y efectivamente en el mundo la población anda alrededor del 11% de la población mundial tiene diabetes de adultos.
Quiero decir, la población adulta, el 11% tiene diabetes. Y en México, en el 2006, teníamos un 14% de la población adulta con diabetes. Pero para el 2022 llegó al 18%. Además de que esto va creciendo, pues va creciendo a un ritmo bastante alto. Estamos hablando de acercarnos a una cuarta parte de la población adulta con diabetes. Es correcto, señor, es correcto. Y las estadísticas que yo encontré están enfocadas en la diabetes normal para adultos. No se habla ni encontré muchos datos suficientes como para meterme en el tema de diabetes infantil y obesidad infantil, que es una cosa que está creciendo también a un ritmo muy alto. Es muy normal ya ver a niños de 4 o 5 años ya con una obesidad. Ya no es un sobrepeso, ya es una obesidad. Y ese leía niño en algún sitio, Fede, sí. Pero hace tiempo, no preparando el programa, hace ya mucho tiempo, no sé si lo leía o lo veía en un documental, también el enorme impacto sobre la salud bucodental de los niños que tiene una costumbre que, confírmame tú si lo que yo vi o leí en aquel momento es cierto, que es prácticamente salir de la escuela y recurrir con los centavos o los pesos que te den en casa, recurrir enseguida a tomar un vaso de alguna bebida refrescante azucarada que se venden incluso en las puertas de los colegios por parte de vendedores ambulantes. Pues mira, en México te vendían el refresco dentro de la escuela. Ahora, los últimos 2 años, el gobierno ha estado haciendo mucho trabajo y legisló para prohibir la venta de comida chatarra, así se dice aquí en México, llámese papitas fritas, sabritas, churritos, etcétera, chocolates, galletas y demás, y refrescos en las escuelas. No obstante, pues bueno, fue un tema de escritorio porque pues se hizo la ley para prohibirlo, pero no se puso en la ley, pues cuáles iban a ser los medios y las formas y los recursos para supervisarlo y para controlarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, la ley dice que está prohibido durante algunas semanas, algunos meses, en algunas escuelas se dejó de hacer, pero a falta de quien supervise, no hay un personal, o sea, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de COFEPRIS, que sería quien le tocaría, pues son dependencias que tienen el personal muy justo y no tienen los medios, si no se les asigna un presupuesto adicional a lo que se les da cada año, pues no tienen forma de ir a cada escuela a supervisar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en teoría no se vende, pero dentro de la misma escuela en muchos lados se está vendiendo refresco y botanas y dulces y caramelos, etcétera. Pero bueno, el niño siempre tiene la posibilidad de que llegue a su casa y hay un refresco en la mesa normalmente, ¿no? Esto va mucho pues de la cultura, del nivel socioeconómico. Hay lugares en donde se hace mucha conciencia en comer sano, hacer ejercicio, pero lo que normalmente sucede en la mayoría de los hogares y sobre todo los hogares de bajos ingresos es pues un cierto gusto, una cierta señal, como tú decías, de pues aquí sí tenemos para el refresco, aquí sí podemos hacerlo y es muy normal llegar a una casa en las zonas rurales de bajos ingresos, pues llegas y lo primero que te ofrecen es un vaso de Coca-Cola o un vaso de refresco, pero lo normalmente es Coca-Cola. Tú vas a campo, yo trabajo mucho en campo y atiendo gente que está sembrando, que está cosechando, que está trabajando el campo y lo que tú llegas y te pide el trabajador normal es, jefe, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Dónde está la coca? Entonces tú dices, espérame, la coca te hace daño. Yo no lo hago, pero normalmente llega mucha gente, el vendedor, el cliente, el supervisor, gente que llega a hacer algún trabajo a campo y pues por quedar bien con la gente llega con la botella de Coca-Cola, ¿no? Es muy común. Entonces la gente, pues, oye, sí, qué bueno que te acordaste, trajiste la coca fría, etcétera. Sí. Y es un medio de convivencia, un medio pues, de tener atención con la gente que está en el campo trabajando, pero bueno, es también una forma de propiciar la enfermedad, ¿no?
Yo he visto gente en campo que toma 2 litros de Coca-Cola diarios, él solito, ¿no? Una sola persona solita. Y es muy común, muy común. Estoy de acuerdo que está quemando, no sé, 400, 500, 600 calorías con el trabajo físico que hace, pero zumbarse 800 o 900 en una solo la bebida es peligroso, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿no? Como forma de agasajar a un invitado. Exacto, como forma de agasajar el refresco por delante. Bueno, Y tampoco vamos a demonizarlo más que el alcohol, que aquí no es, yo el primero, ¿eh? No es extraño que alguien llegue a tu casa y le ofrezcas una cervecita. Que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de azúcar, pero además estamos hablando de alcohol. una droga que se vende legalmente, pero de una droga que es un problema también sanitario a nivel global. Sí, señor. Sí, bueno, ya tendremos ocasión para hablar de lo que es el alcohol y el problema que implica, ¿no? La enfermedad que está detrás del alcohol. Pero bueno, y bueno, te decía yo un poco de anécdotas. Yo he estado en lugares en donde estás a 2 horas y media, 3 horas y media de camino del pueblo o ciudad más cercana, ¿no? Son comunidades en donde hay 50, 100 habitantes, lugares muy pequeñitos. Hay una tienda, y por tienda pues te venden desde la pastillita de aspirina, el refresco, cal para alguna construcción, alguna reparación, el clavito para la reparación. Y, y normalmente no llega el gobierno a esos lugares en donde pues estás tan lejos, tan remoto, tan distante del centro de gobierno más cercano que muchos servicios del gobierno no llegan, ¿no? Pero la anécdota es que ahí sí llega Coca-Cola, llega Sabritas con sus papas, no estamos hablando de papas, pero ahí sí te encuentras productos de este tipo. Y tú dices, bueno, ¿qué hacen ellos para estar aquí presentes, ¿no? Y bueno, platicabas tú hace rato y bueno, partes de que la gente de por sí toma una bebida embotellada y ya es fácil el paso a la bebida embotellada que era agua a una bebida con azúcar o una bebida con azúcar y carbonato. Pero también el punto es que la cantidad de dinero que ellos gastan en publicidad, antes en la televisión, antes en el radio, ahora más en YouTube y cosas por el estilo, plataformas en general, la cantidad que ellos gastan es altísima. Por ley ahora tienen que tener ciertas formas y no pueden en ciertos medios, en ciertos horarios, etcétera, no pueden publicarse, pero siguen gastando dinerales para que la gente pues tenga por costumbre tomar refrescos y bebidas azucaradas, ¿no? Y lo que quería observar es que pues se van adaptando, pues finalmente su trabajo se van adaptando a las tendencias, ¿no? Hablaba yo hace rato, lo que toma la gente ahora de suero electrolitos tipo Gatorade, que la marca de ellos es Powerade, pero han surgido muchas otras marcas como Suerox, que es una marca local, y muchas otras. Es una cantidad enorme, enorme de bebidas de este tipo que tú vas yo salgo a correr, veo a la gente que se hace 3, 4 vueltas a la pista, se está quemando 250, 300, 400 calorías, te estás sumando 600 en el suero que te estás tomando, ¿no? Pues no le veo sentido. Tú hablabas hace un momento de lo que es los edulcorantes sintéticos de baja o de nulas calorías, pero como químico, claro, no soy médico, no soy nutriólogo, pero como químico sé perfectamente que eso repercute en daño a hígado, a riñones y al sistema nervioso, ¿no? Entonces, yo de tomar azúcar, pues prefiero tomar azúcar normal y no un sustituto bajo en calorías, ¿no? Aunque la cantidad de refrescos tipo diet o light en México no es tan alto, se venden y se usa mucho, ¿no? Lo que también quería comentarte, y bueno, voy así un poco a los brincos conforme va viniendo a la memoria,
estaba observando mucho la tendencia y la intención en lo que es el mercado americano, y aquí estamos hablando de Estados Unidos, de regresar a lo que es el jarabe de base de caña de azúcar en vez del jarabe de alta fructosa que viene de maíz y los edulcorantes sintéticos. Y estaban luchando o haciendo su trabajo. Un problema el jarabe de glucosa que viene del maíz, porque exacto, nos parece que todos los azúcares son iguales, pero ese es aún peor que el azúcar simple de la caña de azúcar. O sea, que ya es malo de narices, ¿eh? Y esto es una cosa que se habla poco. Yo creo que es un fenómeno especialmente estadounidense, pero se habla muy poco. En algún momento he visto algún documental y es escalofriante lo que es realmente eso. Curiosamente aquí, con la moda de las tortitas, que no termina de ser una moda de éxito como sí lo fueron los cereales azucarados para la mañana, en un país en el que nunca se tomaron cereales azucarados por la mañana, o por lo menos no en ese formato. Claro. Igual sí en formato de galleta, que yo no sé si en México la consumís, una galleta que se conoce en España como galleta María. Sí, claro, la galleta María es típica también, muy. Bueno, es que es muy antigua en España, entonces no me extrañaría que en los tiempos, no sé si de Nueva España, pero sí en los tiempos ya finales de la colonia eso pudiera llegar, sí, o haya llegado incluso después de la independencia. Es muy común. Pero no consumíamos el cereal azucarado estadounidense hasta hace, no sé, 30 años, no sé cuándo entraron, y arrasaron los desayunos. Las tortitas no tanto. Yo sí que las hago en casa, pero las hago normalmente comprando el jarabe de arce, o sea, el jarabe natural de arce, que no digo yo que no lleve azúcar. Y ojo. No sé en España, pero aquí el que agarres trae azúcar añadido, no es el jarabe natural. Tienes que ir al super top premium para agarrar uno de arce natural. Sí, yo te estoy hablando de frasquitos de apenas, pues eso, 500 mililitros, o sea, medio litro, o 400 y poco, que deben costar no menos de 10, 15 euros. Si tú te vas a una gran superficie y te están vendiendo ese jarabe, ese sirope, como con sabor a sirope de arce en el Carrefour, por ejemplo, en una botella de 1,5 litros y te cuesta $3 o 3 euros, es siempre es glucosa proveniente o fructosa proveniente del maíz. Adicionado, ¿no? Adicionado. Suele ser maíz, pero puede ser igual de algún otro, ¿no? De caña, por ejemplo, que sería un poco más sano. Pues sí, es común. Por tortitas no entendía, ya entendí, es hotcakes. Cuando empezaste a hablar de la miel de maple o de arce, dije, sí, hotcakes. Hotcakes o tortitas. Pancakes, o pancaques, ¿no? También en América Latina, no sé si se les conoce así, como literalmente leído del inglés, pancaques. Pues bueno, aquí se usa más el hotcake, que es la forma en que se le conoce. Pero sí, pancakes, pancaques, tortitas. Panqueques también en algún país de América Latina. Sí. Sí, señor. Que yo los elaboro cuando los elaboro así algún sábado o algún domingo, como en plan rico. Primero, yo no me he hecho nada, es decir, el que se agrega algo de jarabe de arce es Guillermo. Guille, sí, claro. Yo no me he hecho azúcar y no los elaboro con azúcar. Quiero decir, la masa yo la elaboro con su leche, con su huevo, su aceite de girasol, aceite de oliva le da un sabor muy fuerte. Sí. Harina, si puedo, harina integral o una mezcla de harina integral y harina refinada para que no resulte tampoco una tortita tan excesivamente sana que no dé esa sensación que da la tortita de harina refinada, ¿no? Pero no le agrego azúcar. Y yo creo que normalmente no viene una cantidad importante de azúcar en las recetas de ese tipo de postre o desayuno o lo que sea, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin. En casa nos gusta hacer los hotcakes con un poco de avena entera, molida. Maravilla, eso es maravilla. Mezclado con la harina refinada de hotcakes, que ya viene mezclada con algo de azúcar y demás cosas, ya nomás para agregar leche y huevo.
y mantequilla, ¿no? Sí, yo mira, en eso no soy un gran cocinero, pero en eso me lo ocurro desde el principio. También con el Baking Power, con el propulsor, ¿cómo es? No me sale la nunca. Licuadora, el Turmix. No, el propulsor químico. El propulsor químico que hace que suba la masa. ¿El Royal? No me acuerdo ahora. ¿Royal? Sí, mira, de esa misma marca suele ser. De esa misma marca, sí. El tipo Royal, ¿no? Que existen otras marcas. Entonces, pues bueno, en general el consumo en México de refresco y de azúcar es alto. Y así lo dicen las estadísticas de salud. Y bueno, pues vamos buscando la forma de vivir más sanos y de vivir mejor, ¿no? Porque todo ese dinero que se va a refrescos podemos usarlo para otras cosas, ¿no? Hacer una jarra de limón en casa te cuesta menos de 20 centavos de euro y es mucho más sano, más rico y delicioso, ¿no? Tienes la sensación, aquí ya no te voy a pedir ningún dato porque además has hecho un trabajo estupendo de investigación, pero gracias. ¿Tienes la sensación de que son las clases más populares las que siguen un poco prisioneras de esa costumbre de la bebida dulce de manera excesiva? Sí, bueno, tengo un poco de datos, porque parte de los datos que revisaba es pues bueno, de lo que es Coca-Cola en general, y específicamente los reportes de Coca-Cola FEMSA que están ahí a la vista de todos. Yo dije, bueno, ¿cuáles son sus principales estados en los que más venden, no? Y el estado en el que más vende Coca-Cola FEMSA, paradójicamente, es el estado más pobre de México, que es Chiapas. Seguido por Tabasco, que no es tan pobre, pero pues bueno, está ahí en los últimos cuartiles. Está Oaxaca, que sí es de los más pobres, y Veracruz, que también es un estado pobre, ¿no? Comparado con los estados del norte. Y para que tengas una idea, por ejemplo, el consumo para lo que es Coca-Cola en estos estados es Chiapas, agárrate, 621.25 litros por año por persona. ¿Por persona? Sí, por persona. Es decir, 2 litros diarios por persona. Aproximadamente, sí, señor. Tabasco, que es el segundo estado, poco más de 300 Entonces litros. Lo toman como forma de hidratación principal. Exacto. Tabasco, más de 300 litros por año por persona. Oaxaca, 275 y Veracruz, 250 litros por año por persona. Estás hablando de poco menos de 1 litro en el caso de Veracruz. Entonces, pues el dato sí lo tengo y en lo que es la experiencia, pues bueno, sí se toma mucho refresco. Y estamos hablando de esto, ¿no? De lo que es el nivel sociocultural, socioeconómico. No tengo la estadística, pero sí te puedo decir empíricamente que los lugares más humildes es donde más refresco se consume. Más refresco y no estamos hablando de eso, pero también de más sabritas y más galletas y más paquetes industrializados de golosinas. Sí hay una correlación. Si me preguntas el número, no te lo puedo dar en este momento, pero sí hay una fuerte correlación entre nivel sociocultural a más bajo, mayor consumo de todo este tipo de productos, pues como se dice aquí en México, chatarra. Ya. Fíjate que en España el consumo medio, no lo tengo desagregado por comunidades autónomas, es de 19,97 litros por persona y año. Tampoco es poco, ¿eh? Es alto, pero no es tanto. no es tanto. Y yo diría, y esto es una impresión mía, por favor, sobre todo la gente que vive en esas zonas que no me lo tome a mal, pero yo diría que hay determinadas zonas del sur de España en donde, porque yo lo he visto, porque lo he visto en el pueblo de mi padre, en donde el consumo de este tipo de... Aquí tampoco son las comunidades con más poder adquisitivo, con unos niveles de renta o niveles socioeconómicos y culturales, educativos, culturales no, educativos más altos, tienen también una... yo he visto, y estoy hablando de zonas rurales, que son las que yo he conocido más,
he visto mayor consumo. Cierto que son lugares de España en donde hace más calor y en donde en un momento dado este tipo de bebidas con, digamos, lo que prometen con su aspecto y con su publicidad, llaman a pensar que te van a refrescar y toda esta historia, ¿no? Entonces, por ahí también es posible que no solo sean las bebidas azucaradas, sino las bebidas en general se beba más líquido porque también se suda más, el cuerpo emite más líquidos y bueno, pues en fin. No quiero yo tampoco meterme sin tener un estudio que vaya más allá de una opinión de cuñado como la que acabo de verter, pero tengo la sensación de que se produce algo muy parecido a lo que tú cuentas en México. Si bien es verdad que con unos niveles de toma de este tipo de bebidas mucho más pequeños por habitante y por año. Pues le hemos dado un buen repaso, Fede. Yo no sé si te queda algo por decir que tú creas que en este capítulo no debería quedar sin decir. Pues bueno, invitar a todos, y perdón que te corto, me metí, perdón. Pues sí, invitar a todos a tomar agua pura del grifo o purificada de botella en vez de tomar refresco. Vamos buscando vivir mejor, más sanos y con mejores condiciones en todos los sentidos, incluyendo la económica, que cuidar el bolsillo también es importante. Claro, y bueno, pues sí, llega el verano, a veces ejercicio. te apetece algo de saborcito en ese agua, bueno. Hay un montón de alternativas bastante más económicas que gastar en un refresco, como una infusiones de sabores, frutas del bosque, este tipo de cosas que, por ejemplo, aquí un supermercado muy presente, como es Mercadona, los vende muchísimo. Hombre, pero hacerlo en casa... Para el verano, para echarle unos hielitos y, bueno... Bueno, yo no me aparto de la idea, dicen allá en España ustedes, no me aparto de la idea, no me quito de que pues un día al año en una fiesta te tomas un refresco, pero al día te preparas un agua de limón tan deliciosa, tan sana, tan natural, tan fácil de hacer en casa en pocos minutos y colaboras con tu salud y tu bolsillo enormemente. Que tienes ganas de algo con saborcito, pues un tecito, té verde con un poco de azúcar si quieres. Hecho en casa te cuesta igual centavos la jarra, ¿no? No es difícil. Es verdad que toma unos minutos más que destapar la botella de refresco, pero hombre, vive uno mucho más sano. Sí, pero tampoco traes esa botella de refresco desde el supermercado, que ese tipo de cosas pesan y pesan mucho. Además, yo el fin de semana pasado subí... Sí, te iba a decir que el fin de semana pasado subí a Noja. Bueno, me fui a Noja, que es una comunidad autónoma, es un pueblo de una comunidad autónoma aquí pegada al País Vasco, donde mis padres tienen una casa de verano, yo lo he contado muchas veces en Bala Extra. ¿Y qué es lo que bebimos durante la comida? Estaban allí mis tías, estaban mis padres. ¿Qué bebimos durante la comida? Bebimos una especie de pequeño aperitivo en formato de sopa fría, que yo creo que en México se conocerá que es el gazpacho. Gazpacho, sí, claro, sí, delicioso. No es común, pero sí se conoce. El gazpacho, la típica sopa fría andaluza. Gazpacho andaluz, típicamente claro, andaluza. La forma que se conoce aquí, sí. Sí. Tomate, quizás pepino, pimiento, en fin, las cosas habituales, agua y un poquito de vinagre, quizás, un poquito de aceite, muy poquito. Y en casa de mi madre, absolutamente enseñarle el bote de la sal, enseñárselo. Nada más porque mi padre y yo somos hipertensos y entonces, pues nada. Y luego durante la comida, eso fue como un entrante, tipo sopa fría. Y luego durante la comida, limonada hecha por mi padre, que tenía un limonero, aunque él le dio un recorte importante y le está costando rebrotar. Entonces, allí... como teníamos el limonero allí mismo en la puerta de la cocina estaba el limonero, se cogían los limones por medias docenas y en una jarrita mi padre preparaba, como tú bien has dicho, un agua con limón a la que le añadí una gotita de azúcar, pero es que tan minúscula esa gotita de azúcar como para hacer que tenga un saborcito, bajarle un poquito de la acidez al limón y muy lejos de esos vídeos que podemos encontrar en YouTube que nos expresan
visualmente cuántas cucharadas de azúcar refinada hay dentro de una lata o de una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Sí, señor. Pues mira, Que es son cosa muchas, de que son costumbre. muchas, que igual estamos hablando de la mitad o de un 35% de la Sí, botella. Visualizar eso es visualizar nuestra salud también. hablaban de 12 cucharadas de azúcares y no necesariamente caña, mucho de alta fructosa. 12 cucharadas por cada 8 onzas de refresco. Pero bueno, te decía yo que es un poco de costumbre, por ejemplo, en casa desde muy chicos los niños, los hijos, los acostumbramos a tomar agua simple, agua sola para las comidas y eventualmente el domingo, un poco más de convivencia, más relajado, un agua de limón, por ejemplo, sin azúcar. Y nunca repelaron cuando salen a algún otro lado, a alguna fiesta, al restaurante, casa de algún familiar, pues la limonada con azúcar pues, se la toman y les gusta y la celebran, pero en casa no repelan, ¿eh? No repelan y como desde muy chicos lo hemos hecho así, pues están acostumbrados, ¿no? El agua de limón sin azúcar y no repelan. Les gusta, la toman y no se quejan. Y es un poco de costumbre. Yo cuando era más joven tomaba más refresco, tomaba azúcar en el agua, pero pues es cosa de irse acostumbrando, te vas acostumbrando poco a poco. Y yo, por ejemplo, hoy, hace poco me invitaron un vaso de Coca-Cola en el campo con unas gentes que llegué a visitar y me costó trabajo acabarme el vaso porque estaba muy, muy, muy dulce para mi paladar, que ya no tiene mucho tiempo que no lo hago, ¿no? Yo no tomo refresco normalmente, me gusta el agua mineral, pero el refresco como tal no tiene mucho. Entonces, ya te acostumbras tanto a no tomar azúcar que ya te tomas un vaso de refresco y te cuesta, porque te empalaga, porque es mucho el azúcar. Entonces, pues bueno, Porque poco a poco te- acostumbrarse a no tomar azúcar. teniendo una Pero, cultura como tenéis en toda América, desde el norte, con Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica, Sudamérica, tan relacionada con el café, es verdad que con claro, algunos lugares claro, matizada con el tema de la yerba mate, ¿no? Como es claro. Uruguay o Argentina. Argentina, claro, sí. Em, ¿Tú tomas café? Entiendo. Sí, señor. Y bueno, si hay que declarar Sin algún gota de pecado, azúcar. sí, claro, sin azúcar y sin leche. Si hay que declarar algún pecado, sí tomo bastante azúcar, perdón, quiero decir bastante café al día. Yo ando entre las 6, 8 tazas diarias de café. Y sí, Ujú. obviamente sin azúcar y sin leche. Perdón por el ruido. Café al estilo americano, es decir, café hecho con una cafetera de presión o con una cafetera de goteo, ¿De es goteo? decir, no Normalmente expreso. goteo. Normalmente goteo, pero sí, en casa, en tu casa tengo una cafetera de espresso y suele ser más hacia la noche un par de espresos. Aunque a veces Hacia la cuando hay, noche. sí, en la noche duermo como bebé, como si no debiera, dice Eres un de amigo. esas personas que Sí, claro. tomando café es como duermen. Es Sí, sin increíble, problemas, Fede. sin problemas. Y en el día, igual, cuando hay tiempo y hay espacio, pues me tomo un espresso sin problemas. Pero en la noche me tomo un par de espressos, duermo como bebé. Y dice un amigo, como si no debiera. Ya hablábamos en su momento, ¿no? Una taza de espresso tiene menos cafeína que una de americano. Quizá ahí es donde está el truco, ¿no? Pero podría tomarme un par de tazas de americano antes de acostarme y duermo tranquilamente. Ajá. O sea, a ver, que esto es una novedad para mí, que estoy últimamente viendo mucho tema de... y utilizo una cafetera de presión De prensa, francesa. tú una prensa, sí, Eh, eh, me contabas. sí, sí, una prensa francesa. Aguas, porque Con una exposición de aproximadamente 4 minutos y con el agua, evidentemente, sin hervir, en una temperatura que estará claro, en torno para a que los no te 80 grados, una cosa así. eres todo un Hay, en barista. es... No, que va, ni mucho menos. Sabes que yo no Estoy tomo café, bromeando. que yo esto solo lo hago para Lo las sé, personas sí, que lo sé. quiero. No, O sea, no entres en detalles, lo sé, lo sé, lo sé. no Lo tomo sé, café. lo sé, lo sé. La pregunta es, entonces, depende de cómo sea la exposición de ese tipo de cafeteras, bien de goteo, bien de presión francesa o de prensa francesa, me dices que se puede hacer una extracción de más cafeína que con el espresso. Sí, mira, bueno, creo que lo hablamos en algún bala extra hace tiempo o en 365 en su momento, no me acuerdo dónde lo platicamos pero sí, más
¿Qué pasa con el café? La cafeína es soluble en agua. Entonces, mientras más agua pasa por el café, por el cesto, el filtro de café, más cafeína arrastras. Entonces, un espresso arrastra mucho sabor, es un sabor intenso, pero una taza de espresso tiene, porque además el volumen de agua es muy pequeño, pues andas en los 20, 25, quizá 30 miligramos de cafeína por una taza. Una taza de lo que es un americano, un dripper, un B60, una goteo, pues estás hablando de una taza de unos 250 mililitros, traes casi los 80, 90 miligramos de café, de cafeína, perdón. Esto depende mucho de qué café uses y depende mucho de la variedad que haya, etcétera, y de otros factores, pero así grosso modo, pues tienes más, casi 3 veces o más de cafeína en una taza de un americano que en una taza de espresso. Te emplazo a que hablemos de café. Ya lo habíamos dejado pendiente en algún otro episodio, pero cuando quieras. Pues el siguiente va de café, porque yo, que ya te digo, últimamente sí que utilizo la prensa francesa, que me parece una fórmula además, Sí. Bueno, creo que es muy apreciada dentro de los degustadores de café. Es rico. Claro, ahí hay que hablar evidentemente de las variedades, como tú bien dices, ¿no? Un café arábiga, ¿cómo es? ¿Arábica? Arábiga, sí, arábiga. Sí, arábiga. Colombiano, por ejemplo. Mexicano, que no sé si lo sabrás, seguro que sí que los hay con esas sierras estupendas que tenéis. Sí, hay muy buen café también en México, muy bueno. Sí, lo entiendo, mira, no lo sabía, pero me lo presuponía. No es lo mismo que un café más barato, vietnamita, o que son más estos cafés robusta, más baratos, con unas concentraciones de cafeína más fuertes, y en donde estamos buscando más el efecto, vamos a decir, del estimulante, entre comillas, de la droga, entre comillas, muchas comillas, por favor. Estimulante. Más que el paladear los aromas del café, ¿no? Los sabores del café. Pues esos sabores que cuando escuchas a una persona que le gusta, entendida, o ya me contarás, ¿no? Pero que sí, el aroma de vainilla de esta variedad de grano, o el aroma de tal, o el punto al chocolate que tiene este otro, este tipo de cosas, que es distinto, que no es buscar la cafeína para despertarme, ponerme las pilas y empezar a producir en mi trabajo, sino realmente el gusto por tomarte una taza de café porque te sabe rico. Que siempre va ligado a la no adición de azúcar. El buen cafetero como tú no le añade azúcar y no le añade leche. Mira, decía el abuelo de un amigo que también tiene en su familia mucha tradición con el café. Me decía este amigo, que decía a su vez el abuelo, que un buen café no la necesita y un mal café no la merece. Entonces sí, desde luego es café sin azúcar. Pero pues mira, me quedo con la frase, es fantástica. Sí, es una cosa fantástica la frase. Pero cada quien que tome el café como quiera, yo ahí sí no me meto. Si le gusta con leche a alguien por temas de acidez y de digestión, pues qué bueno. Si le gusta sin leche, si le gusta con azúcar, que cada quien lo tome, pero que tome café. Pero ya vamos ese más. tema, vamos poniéndolo. Se nos cierra el círculo, ¿eh? Hemos hablado mucho de Coca-Cola Company y terminamos hablando de la cafeína, que sin duda es uno de los ingredientes que le ha dado el éxito a la Coca-Cola, a raíz de que retiraran el uso de las hojas de coca para hacer la Coca-Cola, que no se llama Coca-Cola porque sí, que se llama Coca-Cola por algo. Así es. Pero después de que consideraran que no era bueno vender aquella fórmula original del creador de la Coca-Cola, de aquel jarabe, pues es la cafeína fundamentalmente también lo que engancha junto con el azúcar. Y mira que con ese Fede, qué conversación más maravillosa para este mes de agosto, por favor. Claro, con todo gusto, Pedro. Dime. Iba a decirte que Coca-Cola también, adaptándose a las tendencias y el consumo de cafeína en el mundo se ha incrementado, pues también en el caso del mundo y en el caso de México específicamente, lo veo de cerca, han hecho buenas joint ventures con productores de café, con grandes fincas de café, entonces traen ahí pues el cafecito con leche ya embotellado y muy accesible en el súper, en el restaurante, etcétera.
y traen ahí su marca Sí. de café, en el caso de Coca-Cola. Pero bueno, cierro el tema para no entretenerte más. Tiene lógica, es una manera natural Sí. de escalar su negocio, ¿no? Al Sí, fin y al señor, de cabo, crecer. están todo el día con granos de café. Creces el portafolio. Es Sí. tan cierto eso que dices de la extracción de la cafeína del café en función del agua que pasa a través de ese café, que de hecho la forma habitual de descafeinar los granos de café es por inundación Claro. de agua. Sí, claro, O sea sí, que claro. esa es la fórmula. Claro. Querido Fede, oye, Pues Pedro, ha sido un tú dirás. verdadero placer. Qué capítulo más. Espero que a la gente le guste tanto, a la audiencia, como me ha gustado a mí escucharte y disfrutar de esta conversación tan amable. Por otra parte, tan interesante, ¿no? Para Gracias. advertir a las personas de lo que es el consumo de este tipo de cosas. Y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? De conocer ese maravilloso país que tiene tantísimas cosas por las que merece ser visitado y por las que merece ser ponderado, pero que por qué no ocultarlo, igual que España, igual que cualquier país del mundo, también tiene sus derivadas y sus vicios y sus problemas. Así es, señor. Pues con todo gusto, Pedro. Como dirían mis queridos amigos de Molotov, a pesar de todo, ¡viva México, cabrones! Exactamente, señor. Tú sí sabes. Sí, señor. Fede, Pues si Pedro, alguien quiere contactar contigo a través mío, ¿cómo? Porque tú eres hombre prudente en las redes y no sé, no sueles he ofrecer un medio. estado muy alejado de redes sociales últimamente. Quizá Telegram es lo único que mantengo y hasta eso soy muy malo. Me meto cada 15, 20 días, no mucha frecuencia, pero Fede-Andrade en Telegram, en Twitter y Mastodon estoy a punto de cerrar cuentas, si no es que ya me la cerraron por falta de presencia. Básicamente, y a través tuyo, que siempre son Sí, si alguien me bienvenidos hace cualquier llegar un comentario, correo, observaciones, yo. quejas y Sí. sugerencias. Siempre abierto a escucharlas, ¿no? Pues así lo haremos. Y nos escuchamos muy pronto y grabaremos sobre café. Grabaremos sobre café, que es Ponle una cultura fecha. muy interesante y que le interesa mucho a la gente. Tú me has invitado, yo tomo la invitación y recojo el guante. Ponle fecha Eres invitado a perpetuidad, Gracias, Pedro. evidentemente. Gracias. Pues esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. También ha sido todo por esta semana. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 miembros de la comunidad de Bala Extra y Sí. yo te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.